Mis pequeños, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un día un poco frío, espero que hubieran trabajado muy juiciosos ayer los ejercicios de matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, he tratado como de hacer un pequeño repasito porque venimos de semana de receso donde de pronto no cogimos cuadernos, de pronto pues veníamos un poquito cansados de tanto trabajo y demás, entonces digamos que estuvimos en un periodo como de descanso, estuvimos todos, ¿cierto? Todos merecíamos unos días para descansar. Pero entonces necesitamos ponernos al día un poquito pues como en los temarios. Ayer en matemáticas pues trabajamos unos problemitas con números fraccionarios y números decimales. Les dejé tarea, por favor, resuélvanos bien juiciositos. Hoy vamos a cerrar ya el ciclo de los órganos de los sentidos. Lo vamos a cerrar con un taller, el cual ustedes deben desarrollar. Yo les voy a dictar las preguntas, más bien les voy a copiar las preguntas y ustedes deben desarrollarlas en su cuaderno, por favor, tomarle una foto y enviárnoslas para la corrección. Digamos que es como un tallercito de repaso. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a darle gracias a Papito Dios por todas las cosas maravillosas que nos da todos los días, por la oportunidad que aún nos brinda de pues de compartir un ratico, ¿cierto? Aunque yo no los pueda ver, pues nada, todos los días le pido a Papito Dios que me los proteja. Ustedes saben que los quiero muchísimo. A muchos de ustedes los he visto crecer desde que son mis bebés. Entonces, pues los adoro, los llevo en mi corazón y nunca me voy a olvidar de ustedes. Bueno, pero bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios. Yo tengo muchas cosas por qué agradecerle. Entonces, no sé ustedes, pero yo sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por la oportunidad que me diste aunque este año no tuve muchos días con mis bebés, me diste la oportunidad de compartir con ellos un salón de clase, eh, unos descansos, unas actividades maravillosas. Gracias, Papito Dios, por cada uno de mis bebés. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Peques, escribimos la fecha de hoy, por favor. Hoy estamos a miércoles 14 de octubre del 2020. Taller de repaso. Muy bien. Primera pregunta. Creo que voy a dividir en dos. Recuerden que esta es una hoja y la otra es otra hojita. Primera pregunta. ¿En qué parte del oído se encuentra el sentido del equilibrio? Segundo. ¿Cómo se llama la membrana ¿Cómo se llama la membrana que sirve de separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica, perdón, y la cavidad
timpánica. Tercera pregunta. ¿En qué parte del oído se encuentra la trompa de Eustaquio? ¿En qué parte del oído se encuentra la trompa de Eustaquio? Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama la membrana o la capa del ojo que es sensible a la luz? ¿Cómo se llama la membrana o capa del ojo sensible a la luz? Quinta pregunta. ¿Cómo se llama la parte del globo ocular que se encarga de enfocar los objetos? ¿Cómo se llama la parte del globo ocular encargada de enfocar los objetos? Listo. Copiamos estas 5, por favor, para poder seguirles escribiendo. Continuamos. Sexta pregunta. ¿Cómo se llaman los surcos que quedan entre los 3 cornetes nasales? Séptima pregunta. ¿Cuál es la parte de la lengua más sensible a los sabores dulces? Octava pregunta. Es considerado como el sentido humano
más desarrollado como el sentido humano más desarrollado, el cual cuenta con diferentes estructuras que lo protegen. El cual cuenta con diferentes estructuras que lo protegen. Novena pregunta. Nombre de la sección ocular o del ojo, ¿cierto? Nombre de la sección ocular en la cual se forman las imágenes coma, es fotosensible y está compuesta en su mayoría por células nerviosas. Punto aparte. Copiamos, por favor. Décima pregunta. Nombre del sentido que nos permite percibir los sonidos. Coma, su volumen, coma, tono, coma, timbre y dirección de la cual proviene. Pregunta número 11. Sección del oído que vibra. Sección del oído que vibra con la acción del sonido de la zona exterior. Pregunta número 12. Nombre de los tres
¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Huesecillos de la cavidad, nombre de los 3 huesecillos de la cavidad pequeña, en la cavidad pequeña, contenidos en el oído medio, coma, cuya función principal es conectar con el oído interno. Pregunta número 13. Nombre de los órganos sensoriales que tiene la lengua y le permite percibir los sabores. Punto aparte. Copiamos, por favor. Listo, pequeños. Entonces, pregunta 14. Órgano musculoso cubierto por una membrana mucosa cuya función principal es la contención de los receptores gustativos. Pregunta 15. Es la sustancia soluble que ayuda al sentido del gusto a percibir los sabores. Pregunta 16. Zona de la lengua insensible a todos los sabores. Y por último, dibujar los órganos de los sentidos. Copiamos, por favor. Muy bien. Bueno, pequeñitos, con esto hemos terminado ya el repaso y todo lo que tiene que ver con órganos de los sentidos. Bien juiciositos a desayunar el cuestionario. Vamos a ver un videito del tacto, de la piel y del gusto. Creo que nos falta todavía. Vamos a acabar de ver los videitos para que puedan sacar la información que necesitamos también para desarrollar nuestro cuestionario. Nos vemos mañana en sociales. Mañana vamos a trabajar cultura Calima. Entonces, por favor, bien juiciosos a trabajar hoy con sus tareas. Nos vemos mañana. Les mando un beso enorme y un abrazo para todas sus familias. Hasta pronto, peques. En esta ocasión vamos a descubrir un poco lo que es el sentido del olfato. ¿Cómo funciona este sentido? Recordemos que el sentido del olfato es un sentido químico. Se denomina sentido químico porque detecta compuestos químicos en el ambiente, con la diferencia de que el sentido del olfato funciona a distancias mucho más largas que el sentido, por ejemplo, del gusto. Y este proceso del olfato sigue más o menos unos pasos.
que vamos a mirar en este video. Las moléculas del olor en forma de vapor que están flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades. Estas están ubicadas en la parte superior de cada fosa nasal. Debajo de las mucosidades, en el epitelio olfatorio, las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato. Ellas detectan los olores y estos olores que detectan se van llevando hacia algunas neuronas que son capaces de detectar miles de olores diferentes. Hay que aclarar algo, que el sentido del olfato es el único que no pasa por el tálamo. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro, que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, donde se estimulan las emociones, la memoria. Estas están estructuradas en el sistema límbico. Estos centros cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen la memoria personal, lugares, situaciones relacionadas con otras sensaciones olfativas que hemos tenido en nuestra vida. Es importante agregar que nuestro sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos y que el reconocimiento del olor es inmediato. Otros sentidos similares como el tacto, el gusto, deben viajar por el cuerpo a través de las neuronas y la espina dorsal antes de llegar al cerebro, mientras que la respuesta olfatoria es inmediata y se extiende directamente al cerebro. Este es el único lugar donde nuestro sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente. El bulbo olfatorio es una de las estructuras del sistema límbico y es una parte muy antigua del cerebro, como se mencionó anteriormente en la descripción del proceso olfativo. La información capturada por el sentido del olfato pasa del bulbo olfatorio a otras estructuras del sistema límbico. El sistema límbico es una red de estructuras conectadas entre sí que se encuentran cerca de la parte media del cerebro y esta conecta con el sistema nervioso central. Por eso es importante nosotros tener presente este sentido del olfato, porque a través del sentido del olfato, como es un sentido muy antiguo, se pueden detectar muchas cosas, momentos, peligros, situaciones difíciles. Entonces es importante y debemos también de cuidarlo, porque muchas veces nosotros no cuidamos los sentidos y especialmente este sentido del olfato que nos va a llevar a nosotros a descubrir muchas cosas que son importantes en nuestra vida y en nuestro cerebro. El hombre, como la mayor parte de los animales superiores, puede detectar todo tipo de señales del exterior e interpretarlas por medio del cerebro. Los sentidos de la vista, el oído y el tacto captan principalmente estímulos físicos: la luz, el sonido, la temperatura, la textura, el peso, etc. Mientras que los sentidos del gusto y el olfato tienen la misión de captar la información química de las cosas, y el cerebro lo interpreta como su olor y su sabor. Aunque separados, los dos sentidos están muy relacionados. Un componente importante de la acción de saborear un alimento está precisamente en el olor. Por eso, cuando estamos acatarrados, se obstruyen las zonas olfativas y tenemos la impresión de que los alimentos carecen de sabor. Del mismo modo, un mal olor puede incluso dejar mal sabor de boca.
El elemento más activo y versátil que interviene en la captación de estímulos químicos del sabor es la lengua. La lengua. La lengua es uno de los órganos con una actividad más intensa y variada del cuerpo humano. Por un lado, tiene un papel muy importante en la nutrición, donde ayuda en la masticación, absorción y deglución de los alimentos. También tiene una misión fundamental en la elaboración del lenguaje oral. Los movimientos de la lengua ayudan a articular la amplia gama de fonemas y sonidos que somos capaces de producir. La lengua es un órgano fundamentalmente muscular, unido al resto de la boca por una serie de músculos que articulan algunos de sus movimientos. Pero son los músculos linguales internos los que permiten a la lengua cambiar de forma. La superficie de la lengua es complicada. La parte delantera está cubierta de unos pequeños elementos llamados papilas, mientras que en la parte trasera hay unas superficies redondeadas parecidas a amígdalas. Las papilas de la parte delantera de la lengua son de 4 tipos principales. Las papilas filiformes son las más numerosas. La mayoría están dispuestas en filas que siguen todas las irregularidades de la superficie de la lengua. Su misión es principalmente mecánica. Gracias a sus propiedades abrasivas, las lameduras tienen una importante función limpiadora que se une a las cualidades antibacterianas de la saliva. En los felinos, las papilas filiformes son especialmente fuertes. Con sus lenguas, estos mamíferos pueden raspar la superficie de la carne fresca e incluso la piel. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo. Están distribuidas principalmente en la punta de la lengua y a lo largo de sus bordes laterales, y son las responsables de los sabores dulce y salado. Las papilas foliadas están a los lados. Detectan principalmente el sabor ácido. Las papilas valladas son las más grandes. Tienen parecida forma a las fungiformes, pero con un anillo rodeándolas. Detectan los sabores amargo y ácido. Están dispuestas en forma de V en la zona donde se dividen las dos partes de la superficie de la lengua. En las diferentes papilas gustativas están los verdaderos receptores, unos pequeños corpúsculos llamados botones gustativos, que para ser estimulados necesitan que las sustancias con las que contactan sean líquidas. Un alimento absolutamente sólido no nos sabe a nada. En cambio, si es líquido o se disuelve al menos en parte con la saliva, entonces sentiremos su sabor. Básicamente, los botones gustativos son conjuntos de células sensibles a los estímulos químicos que los convierten en impulsos eléctricos. El cerebro percibe la intensidad de un sabor en función de su olor, de su temperatura, del número de células estimuladas y de la frecuencia de los impulsos nerviosos generados. El cerebro unifica todas las percepciones separadas y obtiene la sensación global del gusto. El gusto. El sentido del gusto tuvo una importancia fundamental en el hombre primitivo. Para nuestros antepasados, poder distinguir si un alimento era bueno o malo solo probando su sabor podía ser cuestión de vida o muerte. El ser humano pierde continuamente papilas gustativas. Los adultos tienen unas 4.000, mientras que un recién nacido unas 10.000. Para los niños, lo dulce es muy dulce y lo amargo es muy amargo.
La sensación del gusto no depende exclusivamente del sabor. También intervienen otras sensaciones producidas por la textura de la comida, su resistencia a la masticación y su aroma. Se considera que se pueden captar 4 sabores fundamentales: salado, amargo, ácido y dulce. Todos los sabores que podemos percibir son infinitas mezclas de estos 4 esenciales. La superficie de la lengua no es sensible por igual a los 4 sabores fundamentales. El sabor dulce se capta en la punta, el sabor ácido en la zona central de los laterales, el salado en los laterales anteriores y posteriores, y el sabor amargo se capta con las papilas valladas en la parte posterior. Los alimentos no son dulces, amargos ni salados en sí mismos. El gusto no es una cualidad propia de las sustancias. En realidad, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso puede captar determinadas características químicas de los alimentos que nuestro cerebro interpreta como dulces, saladas, etc., y les da un gusto bueno o malo. También el aspecto cultural puede influir en el gusto. Aquello que algunas culturas aprecian como manjar exquisito, otras lo rechazan con repugnancia. Esto depende normalmente de la costumbre y de los alimentos disponibles en cada región, ya que en teoría el hombre puede comer cualquier cosa que sea nutritiva. Para una gran variedad de animales, incluido el hombre, el dulce es un sabor agradable que induce a alimentarse, debido a que las sustancias dulces suelen ser grandes proveedores de energía. Sin embargo, el sabor amargo no suele ser atractivo para el hombre ni para muchos otros animales. Ello puede ser debido a que muchas plantas tóxicas, como la belladona o la hiedra venenosa, tienen un sabor amargo, y los animales pudieron haber adquirido el hábito de rechazar en su dieta las sustancias que tuvieran ese sabor. El olfato. El sentido del olfato es uno de los más importantes y decisivos en el reino animal. Su desarrollo en el hombre se vio frenado por la evolución de la vista y la inteligencia, pero sigue influyendo en nuestra vida y en nuestro comportamiento. El olfato se detecta en 2 pequeñísimas zonas situadas en la parte alta de las fosas nasales, apenas mayores que un sello de correos y de un color gris amarillento. El resto de la cavidad nasal no se ocupa de la detección de olores. La mayor parte de la fosa nasal tiene por misión acondicionar el aire de la respiración calentándolo y filtrándolo de las partículas que puedan ser perjudiciales. Cuando olfateamos, las corrientes de aire viajan hacia arriba transportando hasta los cilios de la membrana olfativa las moléculas desprendidas por la sustancia olfateada. Al microscopio, la membrana olfativa se ve como un conjunto de cilios largos en una superficie viscosa. Los cilios largos son prolongaciones de las células receptoras. Tenemos unos 10 millones de ellos. Los receptores olfativos son capaces de detectar distintas sustancias volátiles contenidas en el aire. La información que ellos captan se envía directamente al cerebro. Los cilios olfativos están conectados directamente con el sistema límbico cerebral, sin recorrer caminos intermedios como sucede con otros sentidos. Aparte de los ojos, solo el sentido del olfato tiene acceso directo al cerebro. Eso nos da una idea de la importancia que tuvo para nuestros antepasados.
La mayor parte de los animales superiores siguen teniendo una gran dependencia de su olfato. Así, en el tiburón la mayor parte de su cerebro está destinada a procesar la información de este órgano. Los humanos no somos buenos olfateadores a largas distancias. Sin embargo, podemos distinguir aproximadamente el mismo número de olores que cualquier otro animal. Las personas que tienen educado su olfato pueden distinguir hasta 100.000 olores diferentes. Pero nuestros 10 millones de células olfativas no pueden competir en agudeza con los 250 millones de los perros o los 1.000 millones de células olfativas de las anguilas. En el cerebro humano, el olfato ha tenido que dejar espacio para el desarrollo de la inteligencia. Aún así, nuestro sentido del olfato es capaz de distinguir muchas más sustancias químicas que nuestro sentido del gusto, y sigue teniendo influencia en nuestro comportamiento social y sexual. Demasiado a menudo damos nuestro cuerpo por sentado, pero en circunstancias extremas nuestro cuerpo puede demostrarnos lo extraordinario que realmente es. Producto de millones de años de evolución, esta compleja máquina es tan intrincada que aún nos desconciertan muchos de los procesos que ocurren en su interior. Un mundo oculto que ahora por primera vez podemos explorar en 3 dimensiones. Las sensaciones. De todos nuestros sentidos, solo hay uno que nos relaciona físicamente con el mundo. Es el sentido del tacto. De los 5 sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. Despacio, más despacio. En medio de una tormenta, este piloto guía una máquina de 7 toneladas con una precisión infalible. Para ello, tiene que llevar al límite su sistema sensorial. Las cámaras de la Guardia Costera han localizado a 2 jóvenes que se exponen a una muerte segura. Han sido arrastrados por la corriente en las costas de Oregón y la marea está subiendo. Estaríamos a unos 800 metros de la costa. Estuvimos nadando cerca de 1 hora para encaramarnos a una roca. Estaba agotado. Pensé que me iba a morir, que me iba a ahogar. No me lo podía creer. Su única esperanza es un helicóptero. 9 millones de dólares de tecnología punta. Pero ante los vientos que azotan el helicóptero, lo más importante para los jóvenes es un mecanismo mucho más complejo que cualquier helicóptero. Medio millón de microsensores unidos a uno de los sistemas de comunicación más sofisticados del planeta. Se encuentra bajo nuestra piel. Estamos equipados con un arsenal de instrumentos asombrosos, incluyendo receptores táctiles lo bastante sensibles como para percibir el aleteo de una mosca. Los nervios del piloto, Matt Gingrich, tienen que estar plenamente alertas si quiere salvar a los jóvenes. Teníamos un viento de 30 nudos. Con todas aquellas rocas a nuestro alrededor, era agotador para los nervios. Son 2, uno de ellos está de pie. Cada centímetro cuadrado de las manos de Matt encierra unos 600 sensores de tacto. Los más cercanos a la superficie pueden percibir el contacto más sutil.
Otros son más profundos y pueden evaluar presiones más fuertes y constantes. A través de una red de nervios disparan ráfagas de señales al cerebro de Matt. En cuestión de unas fracciones de segundo, el cerebro envía una serie de señales a los nervios, dirigiendo el movimiento preciso de sus manos en los controles. Mientras mantiene el helicóptero suspendido encima de las rocas, 4.000 nervios están controlando cada una de sus manos. Paralelamente, los otros sentidos bombardean a Matt con toda clase de información. Tiene que interpretar los datos que le llegan de una docena de instrumentos y estar pendiente del horizonte. Tiene que escuchar al equipo que puede ver lo que está ocurriendo abajo. ¡Vamos a bajar! Por si fuera poco, el sistema sensorial de Matt ha de calcular y equilibrar la altura, la velocidad y la posición del helicóptero. Para ello ha de ser más rápido que todos los ordenadores del mundo. Despacio, vamos a rescatarlos. Aún no tenemos máquinas capaces de acometer tantas tareas distintas a la vez y al mismo tiempo asegurarnos al instante de que cada una de estas tareas esté saliendo bien. Tranquilo, a la derecha y hacia adelante. Despacio, hacia atrás. La velocidad de las señales que transitan por los nervios de Matt es crucial. Así, lo estás haciendo muy bien. Es lo que impide que el socorrista se estampe contra las rocas. Vale, quieto, quédate en esa posición. Lo más sorprendente de todo es la estructura de los nervios que hace que esta velocidad sea posible. Nuestros nervios son manojos de células, algunos de más de 1 metro de largo, que trasladan los impulsos eléctricos al cerebro. Del mismo modo en que los cables eléctricos están aislados, los nervios más importantes están protegidos por una película de grasa. Y esta capa de grasa es lo que impide que las señales interfieran mutuamente. De esta forma, pueden salir disparadas por el sistema nervioso de Matt a más de 400 kilómetros por hora. El socorrista se está balanceando cerca de las rocas. Llegamos a la parte más delicada de la operación. Los nervios de Matt trabajan tan rápido y su sentido del tacto es tan preciso que puede efectuar pequeños ajustes sin pensarlo. Está actuando instintivamente y depende de sensaciones que trabajan más rápido que la velocidad del pensamiento. Es algo que todos hacemos todos los días. Es lo que nos permite tocar un instrumento musical, crear obras de arte y salvar vidas. Vale, los supervivientes están debajo del helicóptero. Lo estás haciendo muy bien, Gingrich. Arriesgaron sus vidas para salvar la mía. De no haber sido por ellos, no estaría aquí para contarla. Este bosque de sensores de tacto nos permite reaccionar al instante ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero no están repartidos equitativamente bajo nuestra piel. Nuestras manos tienen unas 100 veces más sensores por centímetro cuadrado que la parte posterior de nuestras piernas. Están colocados donde más los necesitamos. Si el tamaño fuera proporcional a la sensibilidad del tacto, nuestros cuerpos tendrían este aspecto. Nuestra lengua y labios serían el doble de grandes. Las manos, dedos y pies también. Los demás sentidos tienen patrones distintos. Los sensores de temperatura son más densos en las yemas de los dedos, la nariz y, por extraño que parezca, los hombros. Desempeñan un papel crucial. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir. Los monjes Shaolin de China son famosos por sus habilidades marciales y acrobáticas, pero sobre todo por su capacidad para controlar de algún modo sus sentidos.
¿Realmente no les duele o acaso no les molesta el dolor? Para prepararse para esas proezas, los monjes emplean una de las formas más antiguas de control del dolor, la meditación. Tenemos que concentrarnos al 100%. Hay que tener fuerza de voluntad para canalizar el chi, la energía espiritual. Cuando meditamos, canalizamos esta energía espiritual por todo nuestro cuerpo. La meditación empieza alterando el funcionamiento del cuerpo. El corazón late más despacio, bombeando menos sangre. Los músculos se relajan. El relajamiento muscular supone menos tensión, es decir, menos dolor. Pero asistimos a un extraño fenómeno en el cerebro. Asombrosamente, pese a que el cerebro sigue alerta, la meditación disminuye la reacción emocional al dolor. Es como bajar el volumen del sonido. De esta forma, cuando golpea la sensación de dolor, tiene poco efecto. Así es como los monjes consiguen soportar lo que para cualquier otra persona sería extraordinariamente doloroso. El cuerpo humano es bastante literalmente un manojo de nervios. Estos transmiten sensaciones que mantienen la armonía de nuestro cuerpo. Nos proporcionan placer y nos advierten del dolor, siempre dispuestos a poner nuestro cuerpo manos a la obra. Aún estamos aprendiendo el auténtico potencial de nuestros sentidos. Cuanto más forzamos sus límites, más poderoso es el superhéroe que llevamos todos dentro, el cuerpo humano.